¿Qué podría ser esto? El TPS, ¿qué más podría ser esto? No, porque es doble. Este es simple, ¿no? TPS, hay MAF que tiene una clapeta. ¿Se acuerdan? ¿No han visto eso? ¿No han visto MAF en sensores y actuadores? Sí. Hilo y... Bueno, había una vieja que era una clapeta, ¿no? Que tenía, era una cortina, digamos, que se mueve en función del vacío. Bueno, ¿qué valores puede tomar esto? 0,1 ¿a cuánto? 4,9. Ahí está, bien, 4,9. Cuando es, hablando de resistivo, tenemos podría ser esto un sensor CTS, o sea, de temperatura de aire o de refrigerante, y eso va a tener variaciones, o sea, son tensiones bajitas, pero son de corriente continua. ¿Con qué se mide? ¿Hace falta osciloscopio? No, multímetro. ¿Este hace falta osciloscopio? Tampoco. O sea, si está andando bien, no hay ningún problema, o sea, ustedes lo pueden medir. Ahora, si está ruidoso, si sospechan de que tiene ruido, ustedes, o sea, ponen en contacto, por ejemplo, cosa que tenga 5 voltios, y ponen el osciloscopio acá y lo mueven al potenciómetro. Si ven ruidos, es porque tiene, o está sucio o ya está rayado. Así que ahí sí haría falta osciloscopio. Eso se los comento. Bueno, ¿qué más tenemos de...? Profe, ¿y el sensor de temperatura y de refrigerante cuánto aproximadamente son los voltios? Es que eso va a depender de qué termistor tenga. No. Puede ser que uno sea de más valor y el otro de menos valor en el mismo motor. No sé si le va a cambiar tanto el valor, pero sí cambian entre una marca y otra, no va a ser igual, no son similares. Sucede también, por ejemplo, que hay motores que tienen computadoras de una marca o de otra. Por ejemplo, Renault tiene por ahí Magneti Marelli o tiene Bosch. Hay que ver qué computadora tiene. Y ahí también va a cambiar los sensores, ¿no? Bueno, si tuviésemos bueno, acá tiene una salida, esto tendría 5 voltios. Supongamos que este es el MAP. ¿El MAP qué hace? ¿Qué tensiones tendría? Si fuera... Tenemos dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas dos posibilidades a medir? No mide presión. No mide temperatura, ¿no? Presión. Bien. Entonces, a 0 revoluciones por minuto, 0 RPM, lo que vamos a tener es obtener la altitud. Y eso va a variar aproximadamente 4 voltios, no sé, X, porque eso va a depender de la altitud, no es algo fijo. Y después, cuando ya está en marcha, funcionando, entonces sería, ya la variación va a ir desde 0,1 hasta 3 más o menos. 3, 4 voltios, ¿no? Más o menos. Eso es corriente continua. ¿Haría falta osciloscopio ahí? ¿Sí o no? ¿No? No. Bueno. ¿Qué pasa si fuera un MAF con F?
¿Con qué lo mido? ¿Con qué compruebo si funciona? Bueno, obviamente si fuera con clapete ya dijimos que sería resistivo y es fácil verlo con un multímetro, pero si tenemos que revisarlo, la salida, ¿cómo es la salida de la señal del MAF? No se acuerda. ¿Eso? No, son pulsos, ¿no? Eso Sí. va a ver, Sí, va a variar según, o sea que va a ir variando la frecuencia, ¿no? Entonces lo que hace ahí es variar la frecuencia. El sensor, por ejemplo, ahí se ve, sí, ¿no? Vamos a poner acá, hace una raya para que se ubique. No lo hago más abajo porque no se va a ver de allá, pero el sensor de oxígeno, ¿cómo varía? ¿Qué tipo de tensión sería? Continuo, variable. Continuo. Bien, sería variable, ¿no? ¿Con qué lo comprobamos eso? Osciloscopio. Si pongo el voltímetro, ¿qué me daría? Milivoltio. Sí, pongamos el rango entonces acá de 0,1 ¿a cuánto? 0,9. Bien, 0,9 voltios. Bueno, entonces, si ponemos el voltímetro, nos podría dar el promedio. Y si ponemos el osciloscopio, y vamos a ver cómo está trabajando y lo podemos sincronizar como para ver respecto del cilindro número 1, a ver cuál es el que está medio contaminando, digamos, ¿no? Después, ¿qué otro teníamos? Chao, pues, De detonación. Bien, el sensor de detonación, ¿qué tipo de señal genera? ¿Variable? Alterna. Bien. Y, o sea, necesitamos osciloscopio. Porque, bueno, este símbolo es justamente señal alterna, ¿no? Y alrededor de 1 megahertz. O sea que tenemos que poner la base de tiempo en el osciloscopio para poder ver ese rango de frecuencia, ¿no? 1 megahertz. ¿Qué otra cosa podemos? El sensor de inductivo. Este sería el inductivo, ¿no? Este es detonación. ¿El sensor inductivo qué entrega? Alterna. Alterna. Bien, alterna, exacto. Es una señal, son voltios de corriente alterna. ¿En qué rango va a estar? No, varía. Va a variar porque de acuerdo a las revoluciones se va haciendo en amplitud más alta o más baja, según más baja para bajas revoluciones y más alta para revoluciones promedio. Y después, ¿qué más teníamos? Sensor Hall, que ese también sería, lo vamos a poner acá. Ese también tiene masa. Y acá la salida. ¿Cómo es la salida? Por pulso. Pulso cuadrado. Pulso cuadrado. Es un voltio de corriente continua, ¿no? Es variable, o sea que tendríamos una cosa así. Ese era con osciloscopio, también tendrá que ser, ¿no? Sí, puede ser el osciloscopio. También podría ser un LED. Sí, ¿no es cierto? Sí. Básicamente sería eso. ¿Serviría el LED acá? No se puede ver, ¿no? Claro, no se puede ver. Por eso yo lo decía el otro día,
hay cosas que el ojo, por tener retina, no puede distinguir variaciones tan chiquititas. Esto es muy chiquito, imagínense, está en el orden de 1 kHz, más o menos, ¿no? Más o menos sería 1 kHz. Bueno, entonces estamos con esto de hacer un mini repaso. Eso sería, a ver si tenemos otro sensor más ahí. No, el TPS está acá. No, bueno, ahí estaría, ¿no? Acá tenemos los dos, el de aire y el de refrigerante. La idea es saber con qué medimos y en qué circunstancias vamos a medir. Por ejemplo, en el caso del SMAP, que es lo más crítico, que yo lo voy a marcar acá, ese tiene una condición, si está en 0 revoluciones por minuto o no. Y el otro que tengo es que en cuanto funciona únicamente cuando está caliente, si no, no funciona nada. Entonces, o sea, esto tiene sentido mientras esté caliente. Este tiene sentido mientras sepamos distinguir los dos estados posibles que entregan esa señal. Bueno, entonces, eso sería. Bueno, también el compañero acá decía de los sensores de pedal, por ejemplo. Los sensores de pedal vienen a ser así. Uno va a estar a 5 voltios acá, el otro va a tener 5 voltios aquí, y los dos tienen el accionamiento ahí. Entonces este va a ir a masa y este va a ir a masa. ¿Qué significa esto? Que cuando uno pisa el acelerador, en uno se incrementa la tensión y en el otro baja. La condición es que entre un potenciómetro y otro siempre la diferencia va a ser 5 voltios. Estamos bien claro ahí con eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que si se rompe alguno de los potenciómetros, la computadora descarta la lectura de ese potenciómetro y se queda con el que anda bien. ¿Cómo sabe si anda bien o mal? Si detecta un salto. Si hay un salto en la posición, al variar la posición de este cursor, se llama que varía dentro del potenciómetro, eso apenas detecta un salto, ya lo descarta, ¿no? Entonces va a avisar. Lo mismo, esto que está acá, también se va a repetir. Entonces esto sería pedal, acelerador. Entonces, ese sería el otro sensor. ¿Y sensor lambda, profe, no puso? Sí. Sensor de oxígeno. De una vez. Por eso decíamos la condición era con un puntito verde, tiene una condición. Está caliente. Únicamente va a valer esos valores que ponemos ahí, valen únicamente de esta calidad. El MAP también tiene un condicionamiento, es que a 0 RPM entrega una tensión que la computadora le toma para ir a, como si fuese un enanito, mire la tensión y se va a una tabla, y ahí tiene 4, tanto es la altitud tal. Entonces, eso es lo que va a entregar como dato para conocer la presión. Nosotros le llamamos la altitud, pero en realidad sería la concentración de oxígeno. Eso es lo que le interesa a la computadora. Después, y bueno, y acá, cuando ya está funcionando, lo que le interesa a la computadora es ver las variaciones de vacío y cómo varía en el tiempo.
Supongamos, yo piso el acelerador, estaba en 1,3 voltios, piso el acelerador, ¿qué va a hacer? ¿Sube o baja la tensión del MAP? Baja. Sube. Tiene que subir. Sube la presión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, sin revoluciones, o sea, no hay vacío. Si no hay vacío, ¿qué es lo que está midiendo el MAP? La presión atmosférica. Entonces, si yo abro la mariposa, ¿qué está pasando? Se tiende a parecerse a la presión atmosférica. Entonces, durante un tiempo cortito, eso tiende a parecerse o sea, va a tener que subir la tensión porque el vacío se ha venido abajo. Si la carga es grande, el vacío no se repone rápidamente, va a demorar en reponerse. Ese tiempo está, la computadora va tomando nota, por decirlo de una manera, cuánto va a demorar en recuperar ese vacío. ¿Se entiende, no? Como se refleja la carga para la computadora. Tiene que saberlo. ¿Para qué necesita conocer la carga? Lazo cerrado. Para que sea o no la mezcla. Para inyectar. Para que sea o no la mezcla. Para saber la masa de aire. Claro, esa es una. Y la otra situación que necesita, que pesa mucho, muchísimo. ¿Cuál era la pregunta, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? ¿Para qué necesita la computadora el vacío? Conocer el vacío. Para saber si le está exigiendo. Para saber si está en bajo de calentamiento. La plena carga, digamos. Para medir la presión que El tiene. lazo abierto, digamos. Ahora vamos corrigiendo. El ralentí lo va a sacar de dónde? Del TPS, porque sabe que alguien ha quitado el pie del acelerador. Para saber cuál es la presión con la que va a inyectar. No, eso no varía. Eso no varía, loco. Bueno, no. Lo que hace falta del MAP a la ECU es por el hecho de que tiene que corregir el avance. No se olviden, hay dos cosas que son importantísimas. Primero es no contaminar lo menos posible. Eso es fundamental, ¿no? Eso justifica la asistencia electrónica en los sistemas de inyección. Entonces, ¿cómo hace la computadora? Necesita dos cosas. Primero, que la mezcla sea lo más parecido a 14,7 a 1. Y la otra es que el avance sea el mejor posible. Entonces, ¿qué hace la computadora? Siempre lo va llevando al avance más. Apenas siente de que la falda del pistón está golpeando la camisa, vuelve a bajar y así va a estar. Pero siempre va tendiendo a corregir el avance lo mejor que pueda. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada vez que produce una chispa, tiene que escuchar lo que pasa en el bloque. Y eso lo logra con el sensor de detonación. Si está percibiendo, está levantando la señal que está emitiendo. ¿Por qué? Porque siempre hay ruido acá. Siempre va a haber ruido. Lo que hace la computadora es sincronizarse con el momento de la chispa. Entonces, cuando ocurre la chispa, revisa cuánto se alteró esa señal. Y con eso, si está muy ruidoso, es porque ya está avanzando demasiado. Y vuelve de nuevo y así va a estar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca que la quema del combustible sea lo más eficiente, y eso se logra con de parte de la computadora conocer el momento, es decir, el avance lo más efectivo posible. Conocer también la relación estequiométrica del combustible para que contamine lo menos posible.
excepto una situación, por ejemplo, cuando el TPS se varía rápidamente. Si lo hace en forma brusca, ¿qué quiere decir? Que estamos necesitando, puede ser cuando uno está pasando un vehículo en la ruta y se sorprende con uno de frente, entonces ahí la computadora no mezquina, no va a estar buscando la mezcla que mueve, tiene que darle con todo. Cuando Es está más, frío también, ¿no? ¿cómo? Cuando está frío también, Cuando está, el motor es frío. ya vemos eso. Entonces, ¿qué va a pasar? No solamente eso, si supongamos tiene como el Corsita, supongamos que tiene un bypass, también lo abre al máximo, porque va a hacer falta aire porque tiene que meter mucho combustible. Entonces, yendo a esta situación también, de cuando es, ¿cómo podría decir? De cuando es brusco, ¿qué va a pasar? En ese momento, ¿qué pasa si la mariposa se abre de golpe? ¿Qué va a pasar acá? Cae la presión, ¿qué hace? Sube la presión, cae el vacío. Esa confusión siempre vamos, ¿no? Vamos mal. Baja el vacío, sube la tensión y entonces, ¿qué hace la computadora? Actualiza el valor de la altitud. ¿Se acuerdan de eso? O sea, yo por ejemplo salgo de Salta, me voy por Coquimbo y vaya, qué sé yo, quiero pasar a Chile. Y en el trayecto, salir de acá hasta allá ya va variando la altitud. Llega un momento en que el motor no rinde bien. Entonces habrán dos posibilidades. O apago el motor y lo enciendo de nuevo para que ocurra esto, que entremos a 0 RPM y ahí se actualiza la altitud. Porque ya es distinta, la altitud de Salta no es la misma que en la cordillera. Entonces, se actualiza la altitud y el motor tiene que mejorar su prestación. La otra posibilidad es que aceleremos al máximo de golpe. ¿Y qué va a pasar? Otra vez reconoce la computadora, si esto se abre de golpe al máximo, este dato se actualiza, la altitud. Entonces hay dos formas de actualizar. Sería apagando el motor o poniendo el pedal al máximo de golpe y ahí se va a actualizar la altitud. ¿Qué otra cosa? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando está el MAT, cuando la mariposa está completamente abierta, ¿qué presión toma atmosférica más o menos? Claro, sí, va a llegar a cerca de 4 voltios, o 4 voltios y pico, de acuerdo a la altitud. Por eso le puse 4X, no sé cuánto será, eso va a depender. Lo que sí sabemos es que hay este tipo de condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, ya acá está el símbolo, pero no sabemos qué es lo que ocurre, pero volvamos a la situación. Sí, no es lo mismo moverlo despacio que moverlo de golpe al máximo. Eso le crea a la computadora un llamado de atención. Hace lo que tenga que hacer para que la potencia sea máxima, porque seguramente está en peligro o pasa algo. Y además va a recuperar una actualización de la altitud. ¿Preguntas hasta ahora? Ya que estamos en este segundo, ¿qué pasa si, por ejemplo, una falla, dice el usuario, pasa un rato y ya se mejora solo el motor? ¿Qué podría ser? Que funciona mal el motor, se siente como humo, se siente olor, pero pasa un rato y mejora solito. Mejora, no es que se corrija, ¿no? Mejora. Entonces, acuérdense de esto. Si ustedes tienen, claro, puede ser un termistor, puede ser el de temperatura de aire o el de temperatura de refrigeración.
pasa cuando falla un transmistor. Le digo esto porque muchas de las fallas tienen que ver con él. Bueno, vayamos al punto que quería, hablando de sensores, ¿no? ¿Qué pasa si el sensor de temperatura de aire, ya que estamos en ese orden, empieza a fallar? ¿Qué puede ser? Para eso necesitamos dos cosas. Si tiene MAP, tiene sensor de temperatura de aire, trabaja en forma combinada. Habíamos dicho en algún momento que estos dos aportan los datos de una fórmula de cálculo de la masa de aire, la masa de oxígeno disponible. Entonces, ese dato que tiene la computadora lo saca de estos dos, ¿no? Para poder conocer si el aire está caliente, ¿hay más oxígeno o menos oxígeno disponible? Menos, claro. Y después, por ejemplo, si la altitud elevada, ¿hay más o menos oxígeno? Menos oxígeno. Entonces, es fundamental el aporte de los datos combinados del sensor de temperatura de aire con el de MAP. ¿Por qué? Porque en la fórmula que tiene programada la computadora, estos dos son los más importantes. ¿Por qué? Porque si la computadora sabe la masa que tiene, que calcula, ¿no? Que la calcula, el sensor de temperatura de aire, calcula la masa de aire y entonces ya sabe cuánto de combustible puede llegar a inyectar. Eso es fundamental, no se olviden, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. El otro factor es, ¿se acuerdan que, bueno, dijimos que en algún momento cuando llegue un vehículo al taller, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? La observación. Tiene que ver qué condición está, si ven mangueras resecas, combustible o aceite o lubricantes derramados por ahí. Entonces, van a ver eso. Pero lo importante es saber las condiciones mecánicas del motor primero. Si no conocen bien las condiciones mecánicas, estamos complicados, ¿no? O sea, no tiene sentido ponerse a revisar los sensores si el motor no está en condiciones. Bueno, una vez hecho eso, dijimos que como es una máquina térmica, el motor de combustión interna es una máquina térmica. Entonces, ¿qué necesita? El dato de sensor de temperatura de refrigerante. ¿Por qué? Porque si el motor está frío, va a quemar mal. O sea, no puede andar a toda potencia. Entonces, ¿qué hace la computadora? Sabe por esto que el motor está frío. Entonces tiene programado una estrategia que es subir la temperatura del motor. ¿Cómo se sube la temperatura del motor? Sí, en parte, ¿no? Eso también. O sea, cuando el motor no rinde, ¿a dónde va la potencia del combustible? A generar calor. Entonces lo que hace la computadora es sacarlo del mejor régimen programado, lo saca. Entonces, ¿qué va a pasar? El rendimiento del motor baja y la temperatura sube. Supongamos que el fabricante sabe que a los 96 grados, supongamos, anda bien el motor. Entonces la computadora va a empezar a hacer todo lo necesario para que suba hasta los 96 y los mantenga ahí. Porque si está frío, por más corrección de avance, por más que haga lo que haga, el combustible no se quema bien.
no termina de quemarse. Entonces lo que va a hacer es no darle el avance necesario, entonces el motor ya pierde rendimiento. Otra cosa que lo saca del rendimiento es, ¿se acuerdan los motores convencionales? Les tiraban el cebador. ¿Qué hacían con eso? Enriquecían la mezcla. Nafta. Y con eso levantaba la temperatura del motor. Bueno, acá la computadora calcula el tiempo de inyección, acuérdense, con estos dos datos, y si está frío le agrega un poquito más al tiempo de inyección. Hay un plus ahí para que pueda ingresar más combustible y también el avance no es el mejor. Entonces con eso empieza a levantar temperatura el motor. Una vez que ya está normalizada la temperatura, ahí sí se optimiza el tiempo de inyección y se optimiza el avance del encendido. Esas dos cosas son fundamentales. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nada, está todo bien. Bueno, después en otro momento vamos a hacer los actuadores. No quiero despacharlo porque si no igual. Pero va a quedar ahí hasta que alguien se le ocurra preguntar algo, yo voy a estar. Porque por ahí alguna vez